Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el Sínodo de Obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy buen día, familias. Nos encontramos de nuevo en su canal católico Tzig Ajao con este pequeño tratado respecto al sacramento del matrimonio y de la familia. Hemos visto cómo es el matrimonio, así, es de orden natural. Bien. Ahora bien, ha sido elevado por Jesús a la dignidad de sacramento. Entonces tenemos que ver, ya hemos visto el matrimonio en su aspecto natural y pues ahora lo vamos a ver, lo estamos viendo desde el aspecto sobrenatural, es decir, la gracia, el sacramento. ¿Qué significa el sacramento del matrimonio? Sacramento del matrimonio y de familia significa, es decir, ha de ser signo, esa es la gracia, signo del amor de Cristo por su Iglesia, en los tres elementos fundamentales. En la indisolubilidad, Cristo se ha unido a la Iglesia, en la fidelidad, es decir, Cristo se ha unido a la Iglesia en este amor de 1 Corintios 13, ¿sí? En un amor paciente, servicial, que perdona, que aguanta, que soporta, que sufre, que excusa, que lo cree todo, ¿bien? Fidelidad. Y en una educación en la fe, es decir, Cristo y la Iglesia son fecundos, y la fecundidad está en hacer de todas las gentes discípulos de Jesús, hacerles entrar en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, y para que sean piedras vivas de la edificación del templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es lo que da el sacramento, esto es lo que da la gracia. Segundo, primero es el ser signo e instrumento de la unión de Cristo con su Iglesia. Segundo, el ser una iglesia doméstica, es decir, una iglesia en pequeñito, ¿bien? Con su propia casa y escuela de la palabra. Y tercero, es querer seguir a Jesús en pareja y en familia, aprender de Jesús con el amor humano y a través del amor humano de un hombre, un varón y una mujer y unos hijos. Y nos hemos detenido ahora en la educación en la fe. ¿Cómo hacer discípulos de Jesús a los hijos? En el sentido de la fecundidad. Hemos visto, pues, cómo educar a los niños de 0 a 7 años. Y concluíamos así. Cómo dirigir los sentimientos para que los hijos sepan aprovechar la riqueza que estos aportan a la vida y que sepan ya discernir una recta jerarquía interior. Dirigir su voluntad para que enfrente con certidumbre las dificultades propias de la vida. Dirigir también su inteligencia para que sepan buscar siempre la verdad, incluso cuando ésta no sea agradable o sea costosa de aceptar. Ir educando la conciencia para que sean insobornables en la búsqueda del bien. En estas edades, hasta los 7 años, es bonito y bueno elegir cuentos que tengan valores morales, principios de solidaridad,
Los niños quieren escucharlo cada noche de su papá o de su mamá o de su hermanito o hermanita mayor, ¿verdad? Y muchas veces quieren que les repitas el mismo cuento, ¿eh? Es muy importante, pero tienen que ser cuentos que disciernan claramente el bien del mal y que no confundan, ¿bien? Igualmente, pues es momento para contar la historia de la salvación bíblica, adecuada para esas edades, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo adaptado para ellos. Es tiempo también de empezar a dar catequesis. Los papás son los primeros obligados. Los catequistas, pues simplemente van a ser como padrinos. Van a ayudar, pero nunca a sustituir. Catequesis sobre Dios Padre, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre la creación, la redención, la santificación, catequesis sobre los mandamientos, el sentido de los sacramentos, de la liturgia. Esto es deber propio de los papás. En cuanto a las catequesis explícitas, ¿verdad? Hay que hacerles participar desde los 0 años en la misa dominical. Pero es que no se enteran, no. Hay que crearles este hábito y además no es solamente crearles un hábito, sino es hacerles sentir que están en fiesta, que es un día de fiesta, es un día de celebración, es un día que se está más con ellos, ¿verdad? Y entonces ya van descubriendo el sentido de la Eucaristía desde el principio, ¿eh? Y una escuela de la palabra, iniciándoles así en los misterios de la fe, es decir, que vean que no están solos, sino que hay una comunidad, y hay una comunidad que canta, que juega, bien, que fraterniza. Son los papás los que deben de iniciar también a los niños a orar, deben de enseñarles a orar, bien, a descubrir ya su vocación de hijos de Dios. Y la fuente de alimentación será la palabra y la misa de cada domingo. Esto es fundamental para ya irlos poniendo en este ambiente de iglesia. Recordemos que el matrimonio es un sacramento al servicio de la iglesia. ¿Bien? Entonces todo tiene que estar enfocado en la participación en la Eucaristía y en la participación en la comunidad o la parroquia. En la etapa de infancia, pensemos esto: estás colocando los cimientos de todo el edificio de la persona. Entonces, si faltan estos cimientos, si no está bien cimentado, entonces van a venir todos los problemas posteriores. Por eso es la etapa más importante, porque estás poniendo lo que no se ve, los cimientos, los fundamentos. Toda la información, todas las vivencias del niño quedarán grabadas con impresiones dotadas de carga emocional y afectiva, más que racional. Hasta esa edad de 6, 7 años, tú estás formando lo emocional y lo afectivo. Y esto prevalece, más que la cuestión racional. La cuestión racional empieza desde los niños a los 7 años, que es lo que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver cómo se hace esto. Si se ha hecho bien la cuestión emocional y se ha ido dirigiendo y orientando bien, y la cuestión afectiva pues está bien educada, en el sentido de ese primer sentimiento de vergüenza, ese primer sentimiento de duda, si se ha ido bien enfocado, entonces ahora empieza la educación en lo racional, ¿bien?, que va surgiendo desde dentro del mismo niño. La misión de la Iglesia consiste en hacer de ella una auténtica casa y escuela de comunión. Nos lo subrayaba San Juan Pablo II.
esta misma misión no puede iniciarse si no se empieza en los hogares propiamente cristianos. Iniciada la vida cristiana en el bautismo, se concreta la entrada en la iglesia cuando al niño se le acoge en el hogar, donde ternura, perdón, respeto, fidelidad, servicio desinteresado son el ámbito en el que se encuentra, ¿verdad? Es un ámbito de hogar. Hogar viene de fuego, de fogar, como de chimenea, ¿verdad? Es el lugar donde uno se siente en caliente, no frío, no desamparado, sino amparado. Bien, esa es la primera experiencia de iglesia que tiene el niño. Entra en el hogar. Lugar privilegiado para educar en valores, en virtudes, en la fe. Lugar donde se descubre la vocación específica, donde pueden servir pues a la sociedad, a la humanidad, a la iglesia misma. Porque la familia es ya iglesia doméstica, es decir, una iglesia en pequeño. Son los papás, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, los que se obligan a madurar y hacer crecer en la fe que ha sido recibida gratuitamente por el niño, de tal modo que la vida nueva, recibida por el agua y el Espíritu Santo, quede preservada del pecado, de las inclinaciones al mal. ¿Bien? Y así crezca en ellos esta vida que han recibido día a día, con este ámbito y este ambiente hogareño. Y no hay mejor método que hacer del hogar una casa y escuela de la palabra, una casa y escuela de querigma, de oración, de fraternidad, de comunión, de seguimiento de Jesús y de misión. Bien, y esta escuela de la palabra inicia con esos gestos, esos ritos religiosos propiamente, educando la emoción del niño y su afectividad. Bien, ahora, ¿cómo educar o cuidar la vida de Dios mediante los gestos religiosos? Por el bautismo los niños hemos dicho que reciben la fe. La fe es un don, es un regalo gratuito. No depende de nuestros méritos, de nuestras obras, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad o racionalidad, sino que es un regalo dado por Dios, la fe. Y esa fe hace nacer una vida nueva. Y esa vida nueva nace por pura iniciativa gratuita del amor de Dios. Son hechos hijos de Dios, cuerpo de Cristo y santuario del Espíritu Santo. Su entrada en la pequeña iglesia o iglesia doméstica, la familia, supone un ambiente de respuesta a ese don recibido. Y la respuesta al don de Dios se da en un ambiente de fraternidad, una fraternidad cristiana, un lugar donde se acuna al niño, se le trata como miembro único e insustituible del cuerpo de Cristo, considerándole como templo sagrado del Dios vivo. A mí me impresiona muchas familias que después del bautismo de sus niños, ¿verdad?, lo ponen en la cuna cuando llegan a la casa y se arrodillan delante del niño a hacer oración. ¿Por qué? Porque ha sido constituido templo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Trinidad habita en ese cuerpo de ese niño. Si aprendiéramos a hacer esto, tendríamos más conciencia de lo que ha recibido y de lo que se nos ha confiado responsablemente para que cuidemos esa nueva vida. Y es que la fe que recibe el niño le transforma internamente para, como hijo de Dios, manifestar progresivamente su amor fraterno, para que como cuerpo de Cristo manifieste
su ser parte íntima de la familia de Dios, y para, como santuario de Dios, ya dialogar y comulgar con el amor de Dios y con su palabra. Esto es básico. En el programa anterior hemos visto más la cuestión psicológica, la educación emocional y afectiva. Y ahora estamos viendo concretamente cómo tenemos que sentir y hacer sentir a ese niño. Eso es educar en la fe. Tú haces sentir al niño de 0 a 6 a 7 años, le haces sentir miembro del pueblo de Dios, miembro de Cristo cabeza, miembro unos de otros, le haces sentir pieza fundamental del edificio y de la casa de Dios. Esa es la cuestión educativa en la fe. Lo mismo que hablábamos de la primera infancia, sirve para la segunda infancia, podemos llamarla. De 7 a 12 años hay como una segunda infancia. De 0 a 6, emotividad y afectividad, y de 7 a 12 más desde la racionalidad, porque el niño empieza a tener un sentido de la razón más agudo y concreto. Por ello, los papás no tienen que dejar de cultivar el sentido de fiesta, que experimente el niño en la segunda infancia, que la vida es una fiesta, estar juntos, un convite fraterno, el canto, la oración en común, el silencio de la mirada, la escucha, la expresión de agradecimiento, de perdón, la experiencia de celebración viva. Son gestos, posturas, signos que manifiestan al niño que es hijo de Dios, es cuerpo de Cristo, es santuario del Espíritu Santo. En este momento ya se ha hecho desde los 0 años, ¿bien? Pero en este momento es importante ya explicar al niño a los 6, 7 años por qué la escuela de la palabra. ¿Por qué organizar en familia una escuela de la palabra? ¿Cuáles son los puntos importantes de la escuela? La edad de la segunda infancia es adecuada para explicar al niño por qué hacemos cada semana un rato, un momento, 35 minutos, una escuela de la palabra. A imagen de lo que se hace o se debiera hacer en la parroquia y en la fraternidad. Una vez a la semana. Participación, diríamos, obligatoria de papá y mamá, porque están obligados a educar en la fe. El componente principal de la escuela es crear un ambiente de amor, un ambiente más familiar, si cae. Se inicia con la escucha de la palabra. Siempre la palabra de Dios, la Biblia, tiene que tener un lugar en la casa, pues concreto, y tomarla con veneración y leerla una vez a la semana, en familia, todos sentados, ¿verdad? Y escuchar la palabra, haciendo descubrir la importancia de la palabra de Dios, porque es una casa de la palabra es la que manda en la casa de Dios, a la que se obedece, ¿bien? Y esto los niños, ya entrados en razón, lo descubren inmediatamente. Aquí quien manda no es mi papá o mi mamá, aquí quien manda es la palabra de Dios, y se esfuerzan en cumplirla, ¿verdad? Se esfuerzan en hacer lo que esa palabra dice, ¿bien? Aquí hay un maestro, aquí hay un director, aquí hay un guía, y ese director y guía es la palabra de Dios cuando se escucha. Por eso el niño capta inmediatamente la importancia de la palabra de Dios, y el mismo espíritu goza, ¿verdad?, para sacar desde dentro este deseo de la palabra de Dios, y hace ver al niño que no solo de pan, no solo de satisfacción de necesidades vive la persona, vive él, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El anuncio del querigma. Es tiempo y es momento que el niño cae en cuenta de lo que se dice. ¿Y por qué se dice? Porque ya empieza a pensar, ya empieza a reflexionar. Y hay que hablarle de Jesús.
que Dios vino en la carne y, semejante a cualquier hombre, nos amó con un amor gratuito, compasivo, hasta el sacrificio, hasta morir en la cruz. Fue sepultado, y al tercer día resucitó, y ahora está vivo y te acompaña en tu vida y te guía, y te quiere tanto que quiere que vayas con él al cielo, a la vida eterna, y ya irles haciendo entender este querigma. Estamos en esta vida, en la existencia de esta tierra, es corta, hay que decirle claramente, ¿verdad? Pero estamos en esta vida como peregrinos. Nuestra ciudad, nuestra ciudadanía es la del cielo. Por lo tanto, vamos en camino, y vamos juntos, y caminamos juntos. Muy importante el querigma, el anuncio explícito de la persona de Jesús, de su muerte y su resurrección, de un Jesús que está con nosotros como amigo y compañero, y que nos acompaña, ¿verdad?, como compañero y como amigo hacia las realidades del cielo. Esto es muy importante. Si se hace una vez a la semana, esta escuela de la palabra, el niño va razonando, va entendiendo y va comprendiendo el porqué. Y después del momento de silencio, de oración, de dejar que el Espíritu, porque educar significa eso, sacar lo que hay dentro. ¿Y qué hay dentro del niño? Pues recibido desde el bautismo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene que manifestarse Dios mismo a través de su cuerpo, a través suyo. Por eso el momento de silencio, aprender a hacer silencio, aprender a decir, mira, tú tienes a Dios dentro, deja que vaya transformando tu vida, porque Dios lo que quiere es hacerte feliz. Entonces déjate, ¿verdad? Estos momentos de silencio, 2 a 5 minutos, son muy importantes para el niño en estas edades. Y continúa un momento de fraternización. Es decir, el niño tiene que caer en cuenta, celebrar la palabra, tiene como consecuencia celebrar el amor, celebrar la paciencia, el servicio, la comprensión, celebrar el amor gratuito y compasivo. Y en este momento, mis papás no me corrigen, mis papás no me regañan, sino hay un ambiente de amor, de fraternidad, de familia. Y la causa es haber escuchado a Dios, el anuncio de la persona de Jesús y el momento de oración y de silencio. Entonces, dice, consecuencia de ello es la paz, consecuencia de ello es el amor entre nosotros. Y al final, y ahora aquí a esas edades es muy importante, ofrecer una formación, una catequesis, ¿verdad?, para el niño. Una vez a la semana, 5 a 10 minutos. Y el niño, aunque parezca que no, escucha. Y como razona, tiene sus preguntas que tiene que hacer en estos momentos. Y esa formación tiene que ser humana, comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral, misionera, según el entendimiento del niño y según los procesos que tenga. ¿Bien? Y entonces se concluye, pues, invitando y facilitando al niño para que haga oración todos los días, mediante la lectio divina, mediante una frase cortita del texto del Evangelio de cada día, para que él, no obligarle, sino que dejarle responsable para que haga la lectio divina. Una de las formaciones tendría que ser cómo se hace una lectio divina, adecuada para el niño. Y entonces él se va responsabilizando para cada día, cada mañana, al levantarse, hacer la lectio divina en 10 minutos. De 10 a 15 minutos basta, ¿verdad? Y adecuada, pues, a su edad, para que vaya tomando responsabilidad ya en la vida, y sepa, pues, y descubra la importancia de hacer oración, de hablar con Dios en cada momento y circunstancia. La oración fundamental. También, para que vaya tomando él mismo iniciativa y creatividad para ejercitar el amor. A ver, ¿qué te propones durante esta semana? Ayudar a tu mamá, ayudar al papá, ayudar a tus hermanitos, estudiar más, ayudar a los compañeros de clase,
Es decir, un ejercicio de oración, un ejercicio de amor fraterno y también un ejercicio de misión. Es decir, esto que tú estás recibiendo aquí ahora, vamos a ir a otra familia, a otras muchas familias, y tú también tienes que dar. A los niños de tu edad tienes que compartir esto que tú has recibido. ¿Bien? Esto es importantísimo. Y saber y hacer entender al niño que está siguiendo a Jesús. Que de quien tiene que aprender es de Jesús. Y aprender de Jesús significa ir corrigiendo el egoísmo. Para mí, entonces tienes que darte y tienes que dar a los demás. Tienes que irle educando para que ese eros que tiene vaya en un proceso y en camino hacia el ágape. El eros es un amor pasional, mío, yo quiero para mí, y el ágape es un amor de entrega y de gratuidad. Y en nuestra vida tiene que ser un proceso del eros hacia el ágape. ¿Bien? Hay más felicidad en dar que en recibir. Recibir sí, pero hay más felicidad en dar. Y esto lo tiene que ir descubriendo el niño por sí mismo, gracias al espíritu que actúa en él y los amigos del espíritu, que son papá y mamá, que van pues haciendo que el niño dirige y oriente su vida desde el principio. Y fundamental también a esas edades, la Eucaristía debe ser el centro de toda su acción. Y también ya, si has recibido la primera comunión, ¿verdad? 7, 8 años, entonces la participación frecuente en el sacramento de la confesión. Hacerle comprender que Dios es su amigo, su compañero, y que si comete pecado, Dios está pues ahí para perdonarle, para ayudarle a que se arrepienta de su pecado y cambie. Y así el niño va adquiriendo sentido a su vida y no va enfocado hacia un vacío. Y estas edades son muy importantes porque los niños son muy dóciles, hacen lo que se les dice. Entonces, pues aprovechen ese momento, porque después va a haber un momento, ¿verdad?, a los 12 años que se acabó, va a ser rebelde a todo, pero estos momentos son muy importantes, educar al niño en este sentido. En esta edad de la segunda infancia, lo instintivo, lo sentimental, lo emocional, lo imaginativo, va siendo sometido a la razón, con una lógica concreta. Se está formando la razón en el niño. Va aprendiendo a construir actitudes sobre su propio cuerpo. Me gusta vestir esto, no me gusta vestir esto, yo quiero comer esto, no comer esto otro. También es muy bueno el ejercicio físico, fundamental. Va descubriendo su rol sexual, es decir, me descubro como varón, me descubro como mujer, y también el aspecto social, con mis amiguitos, mis compañeros, etc. Es una edad donde hay una apertura completa, quiere ser educado, quiere crecer, quiere convertirse cada día, acepta obedecer a un guía, está totalmente disponible, se siente carente de poder, de fuerza o de autoridad por sí mismo, por eso necesita y acude. Es la edad de plena disposición a aprender. Por eso Jesús los considera como modelo de humildad y de servicio. Ahí está en Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16. Si no se hacen pequeños como estos niños, es decir, con disponibilidad total a aprender, y aprender, pues hay que enfocarlo a aprender de Jesús ya desde este momento. Es el tiempo propio para que los papás cumplan con esta obligación de hacerles discípulos de Jesús, enseñándoles todo lo que Jesús enseñó, desde el testimonio de la propia vida y desde el anuncio explícito. Por eso una escuela de la palabra es fundamental para ello. Y crearles responsabilidades para que hagan oración cada día, a solas, no estando encima de ellos, sino a solas, y que se acostumbren a hacerlo así, y así van ejercitando también la responsabilidad,
y también pues pequeños esfuerzos por manifestar ese amor y esa iniciativa y creatividad, ¿verdad? Ese que salga de él el amor, ¿bien? Libremente. Es muy importante. Se encuentran con la realidad social. Se despiertan valores y una clara conciencia moral. Es decir, yo sé muy bien qué es el bien y qué es el mal, ¿no? En esos momentos. Se aprende a no vivir para sí mismos, sino ir viviendo para servir para los demás. No a buscar su propia felicidad, poseer para sí, sino que van descubriendo el bien de dar felicidad a los demás, de buscar el bien del otro. Es momento adecuado, no para adoctrinar, porque ahí vas a estropear todo, ni para moralizar, no, sino para que aprendan a vivir la vida en diálogo de amistad con Jesús y a convivir en comunidad. Buscar ambientes de alegría, ambientes de apertura, no ambientes de mal, porque ahí destruyes al niño. Es momento para arraigar su inteligencia en la verdad del amor y el amor en la verdad. Arraigar la afectividad en el bien conocido y actuado en lo cotidiano. Es edad para saber hacer descubrir al niño y que el niño descubra por sí mismo sus talentos, sus capacidades, y para que los ponga al servicio de los demás. No se trata de adoctrinamiento protestante, cuidado con esto, ¿eh? No se trata de enseñar la autoestima, camino de éxito, sino docilidad a la verdad en cada situación, sin hacer trampas. Pues este momento es momento de mentir mucho, si se ha educado en la autoestima o en el éxito. Entonces, como ve que no tiene y que no prospera, entonces miente, para hacer ver a los demás que sí, que está de una forma. Cuidado con todo esto, Tiene que ser un amor generoso, tiene que ser un amor gratuito, ciertamente. Los límites o imperfecciones propias no han de llevar en ningún caso como autojustificarse. Es que soy así, es que no puedo, es que no sé. O a la autoindulgencia, yo me tengo que perdonar a mí mismo. No. Es momento de aceptar los propios límites, que yo no soy como el otro tiene tantos talentos, pero yo tengo otros. Yo con esos talentos del otro yo no puedo hacerlos, no sé, pero yo tengo los propios y esos son los que tengo que, y los que Dios me ha dado para que los ponga a disposición de los demás. Sufrir. Tolerar los propios límites, sufrirlos y ser vigilantes, para que la verdad siempre venza y no el éxito a fuerza de mentiras. Entonces, cuidadito con esto, porque esto, si no se hace bien, también crea traumas. Vamos a dar como consejos, distintos, diferentes, porque habría muchas preguntas en estos momentos. Es el momento más fácil de educar, porque el niño está completamente abierto, y se lo cree todo. Digas lo que le digas, se lo cree todo, ¿verdad? Y entonces, pues, consejos. Si tu hijo viera que los papás suelen ir a lo suyo, a lo egoísta, le será difícil incorporar ideas de relación entre fe y vida. Dirá, bueno, es una cosa lo que dicen y otra lo que hacen, una cosa es la fe y otra cosa es la vida. Es decir, mi papá, mi mamá no siguen a Jesús, no aprenden de Jesús, sino cada uno va por su cuenta, no tienen una verdad que les guíe, que les oriente, y entonces el niño va a confundirse. Y estos momentos, pues, va a causarles trauma en un futuro. No sabrá entender la fe como una vida práctica, como preocupación por los demás. No sabrá entender el sacrificio y la renuncia a favor de otros.
sino que va a querer solamente su propio interés. Si ven los papás que cada uno va a lo suyo, ¿eh? Y que no hay una unidad, no hay una escuela, no hay una casa de la palabra, no hay una casa y escuela de comunión, no hay un querer hacer que Jesús sea el Señor y el Maestro de mi vida concreta, si no hay un servicio a la comunidad, a la parroquia donde uno vive, no va a entender la misericordia, el sentido de la generosidad. Entonces estamos faltando a la caridad y a nuestra responsabilidad de educar a los hijos en la fe. Si los papás no cumplen lo que prometen, los hijos también van a recurrir a la mentira o a medias verdades para salir del paso de problemas. No entenderán luego los largos discursos sobre sinceridad, hay que ser sinceros, o la veracidad, o de dar la cara. Si tú no la das, ¿por qué la voy a dar yo, verdad? Es como aquel que está fumando y fumando y le dice al hijo, hijo mío, tú no fumes nunca, ¿no? No tiene sentido. Los hijos tienen derecho a ver que los papás se preocupan realmente del dolor y del sufrimiento de los demás y que no se burlan, sino que se compadecen, que muestran con su vida lo connatural que debe resultar vivir para los demás. Le explicas así la fealdad de la simulación y de la mentira. Es decir, un amor gratuito, un amor compasivo. Hay todo un estilo cristiano de ver las cosas y de interpretar los acontecimientos de la vida, y el momento de sufrimiento, el momento de enfermedad, saberlo orientar, dirigir a Dios, cuando hay esta educación en el amor y en el amor de Cristo. Por ejemplo, cuando el niño ve el modo que los papás aceptan contrariedades, cómo reaccionan los papás ante a un vecino que grita, cargante, que insulta, ofensivo, inoportuno, viendo cómo papá cede en sus preferencias, bueno, pues vamos a hacer lo que la mamá diga o lo que el niño quiere, o la mamá sigue trabajando aunque está cansada, eso es un estilo de vida cristiana, que es lo que nos tiene que mover. Es así como aprenden a respetar la verdad, a mantener la palabra dada, a no encerrarse en su egoísmo, a ser sensible ante cualquier injusticia o sufrimiento de los demás, y así van templando su carácter. En la casa es muy importante la escuela de la palabra, es decir, se tiene que hablar con Dios en común y se hablará de Dios, del deseo de agradarle, de serle fiel, de amarle, de hacer lo que Él dice, evitar todas las ocasiones de ofender a Dios, pedir perdón constantemente. El premio que recibiremos en la eternidad si hacemos lo que a Él le agrada. También, ¿por qué no? Acostumbrar a rezar por la noche y por la mañanita. A estas edades, por la mañanita solos, pero cada noche y en cada momento, pues, enseñarle a que se ponga de rodillas junto a la cama antes de acostarse, el ángel de la guarda, por ejemplo, el Padre Nuestro, un Ave María, ofrecerse a Dios cuando se levanta por las mañanas, tenerle ahí la lectio divina preparada para que la pueda hacer, en lugar de despertar con gritos, con violencia, levántate que ya es hora y vámonos, y casi sin desayunar. No, esto no es ambiente. Seguir también, porque es un modo de educar en la fe y un medio, pues todas esas tradiciones de la religiosidad popular buenas, pero con sentido. Rezar el rosario en familia o un solo misterio en un momento dado, las devociones a la Virgen del mes de mayo o de octubre, depende de los lugares, las estampitas para hablarles de la vida de los santos, para que tengan su modelo, su ejemplo, que entiendan que son intercesores suyos, bien.
La imagen del Sagrado Corazón en la entrada de la casa es muy hermoso, ¿verdad? Para decir, mira, el corazón de Cristo. Cristo es amor, Cristo te ama, ¿verdad? El escapulario de la Virgen del Carmen, entre otras cosas, el bendecir la comida con una oración, el almuerzo. Igualmente, hay que enseñar la práctica de la confesión natural y frecuente. Pero, como familia, mira, vamos a confesarnos, al menos una vez al mes, ¿bien? Sería lo ideal, y hacerlo en familia, haciendo ver al niño que lo importante es Cristo y estar a buenas con Él. Aparte de obligación cristiana, hay que hacer costumbre, como tradición propia familiar, ir a misa cada domingo. Igualmente que tener momentos de fiesta, momentos de celebración. Puede, después de la misa, un paseo en familia, comprar un helado a los niños, cualquier cosa que guste a todos, ¿bien? Es dar un tono natural y un aire festivo, que entiendan el domingo como día del Señor, día de descanso, día de fiesta. Si en la familia hay un clima de hogar, de calor, de acogida, se verá claramente el ambiente que aleja todas esas reacciones de grito, de orgullo, de engreimiento. Una dinámica que hace fácil esto es pedirse perdón los unos a los otros y enseñar a pedir perdón. Del mismo modo, se puede ir enseñando que a Dios también se le ofende y espera también que se le pida perdón. Entonces, irá comprendiendo así el gran desafecto que existe cuando se comete pecado. Y hay que remediar el pecado cometido. Que aprenda el acto de atrición, sentir dolor por el pecado, de contrición, sentir dolor por haber ofendido a un Dios que es siempre bueno, siempre fiel, siempre amor. Hay que enseñar también que si comete algo muy grave, pues ha de confesarse cuanto antes para estar en gracia de Dios. Y no acostumbrarle a decir, bueno, pues no pasa nada. No, cuanto antes. Los papás han de acompañar al niño a examinar su conciencia, que aprenda a examinar su conciencia, a pedir perdón por lo que hace mal. Esto le va a hacer un gran bien. Los pecados en las cosas pequeñas de los niños, en uso de razón, suelen ser aceptar cuando van a comprar más cambio del debido, o aquella mentira en aquel momento, o mostrarse egoísta con aquel que le pidió ayuda, no le quiso ayudar, aquel otro que te molestó sin querer y tú también le molestaste, te pegó, tú le pegaste, te ofendió, tú le ofendiste, y después están pues las cosas graves. Pero hay que irle haciendo conciencia de estos pecados que son los propios de estas edades. Confesarse para tener el alma limpia es una gran defensa contra el acoso de las pasiones, que quizás se van a desatar en un futuro. No le privemos esta ayuda, y menos para estos momentos que son muy importantes. Hay que educarle con una doctrina clara de la existencia del pecado y del perdón, de un Dios que te va a dar una recompensa grande en el cielo si te portas bien, pero también de un diablo que si te portas mal y obedeces al mal y te quedas en la mentira, te va a echar al infierno. Hay que hablarles así de claro, ellos entienden esto, punto, se acabó, ¿verdad? Los niños entienden perfectamente. Lo que les inquietaría sería pensar que, a pesar de que uno esté en pecado y haga injusticia, no pasa nada, ¿verdad? No, cuidado. Bien, pues hasta acá pues estos consejos para educar en estas edades, que es la más fácil
es la más sencilla. El niño entra en razón y quiere alimentarse, quiere tener argumentos, ¿verdad? Y eso se realiza de una forma muy eficaz en una escuela de la palabra, en la casa. Que tu casa, que tu familia sea una casa y escuela de escucha de la palabra, una casa y escuela de oración, casa y escuela de querigma, casa y escuela de amor de Cristo, casa y escuela donde se ve realmente que Jesús está y Jesús es el maestro, el guía y el director de la vida. Muchísimas gracias entonces por su atención. En el siguiente programa veremos pues la problemática de la adolescencia y del joven. Bien, que ahí ya como que ese momento de 7 a 12 años, que es la segunda infancia, es un niño completamente abierto, disponible a todo, bien, pero de repente viene cierta rebeldía. Es lo que significa la palabra adolescente. Adolescente es el que adolece. Adolecer significa al que le falta algo, ¿verdad? Le falta algo. Y entonces es un momento crítico, problemático muchas veces, pero lo vamos a tratar poco a poco. Muchas gracias por su atención y sigan pues en sintonía de su canal católico Utzig Ahau.